Iniciamos entonces esta jornada con el conversatorio Desafíos de la Infancia en el siglo XXI, un futuro de innovación y desarrollo que aborda con profundidad y claridad los problemas y oportunidades que enfrentan los niños y niñas en el mundo contemporáneo. Este conversatorio ofrece un análisis integral de los diversos factores que afectan el bienestar, desde el impacto de la tecnología y los cambios en la estructura familiar hasta las desigualdades económicas y la importancia de la educación de calidad. En este conversatorio nos acompañan en la mañana de hoy Johanna Kivimäki. Ella es consejera en Educación Superior y Ciencias del Consulado de Finlandia en Sao Paulo. Julia Victoria Escobar Londoño, decana de la Corporación Universitaria Lasallista, doctora en Educación de la Universidad de Antioquia, magíster en Educación de la Universidad Pontificia Javeriana en convenio con la Universidad de Medellín. Es licenciada en Matemáticas y Física de la Universidad Pontificia Bolivariana. Liliana Martín García, ella es licenciada en Educación Infantil, titiritera, con magíster interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, con experiencia en liderazgo, la investigación y el desarrollo de proyectos alrededor de procesos educativos, sociales y culturales, en especial aquellos que propenden por el bienestar, la educación inicial y el desarrollo integral de los niños y niñas de primera infancia. Ella es la directora de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Juan Sebastián Contreras Bello, economista, magíster en Ciencias Económicas, profesor e investigador universitario con experiencia en estudios en planificación. Actualmente es el subdirector de Educación Cultural y Deporte del Departamento Nacional de Planeación. Diana María Carmona Henao, directora de Buen Comienzo y magíster en Estudios Humanísticos. Y quien hoy modera esta conversación, Romina Cashman, representante oficial de Educación de la UNESCO para Colombia, México y Centroamérica. Ella es especialista en educación. A todos ustedes bienvenidos. Tienes la palabra, Romina. Muchas gracias. Muy buenos días para todas y todos, espero que estén muy bien, bienvenidos a este panel. Creo que tenemos un panel de lujo con distintas experiencias, perspectivas, instituciones. Entonces, bueno, ya vamos a comenzar con la primera pregunta. Vamos a trabajar con unos 3 a 4 minutos, dando un espacio de ampliación para cada uno para poder completar 3 rondas de preguntas y observaremos, trataremos de que hacia el final tengamos un pequeño espacio también para preguntas del público. Muchas gracias por estar aquí y bueno, también gracias a los organizadores por hacer posible este espacio. Entonces, lo primero que quisiera empezar, y perdón, voy a estar mirando el celular porque tengo las preguntas acá y controlando el tiempo. Entonces, vamos a primero comenzar en este orden, ¿sí? Y después volvemos. Entonces, lo primero es: ¿cuáles son los desafíos formativos que enfrenta hoy la escuela con las infancias y las contingencias del mundo? ¿Sí? Entonces, aquí adelante, Johanna. Hola, buenos días a todos. Y bueno, primero que nada, gracias por la invitación de estar parte de este honorable panel. Y estoy muy feliz de estar con ustedes aquí hoy. Bueno, yo soy de Finlandia. Mi trabajo es realmente promover la cooperación académica entre Finlandia y América Latina, incluyendo obviamente Colombia como uno de los países prioritarios. Y bueno, estoy aquí esperando poder compartir algunas experiencias de Finlandia sobre nuestros retos y desafíos en la educación también y cómo los enfrentamos. Entiendo que los contextos son muy distintos, pero tal vez hay muchas cosas que se pueden entender y tal vez podemos mutuamente aprender unos asuntos aquí.
Bueno, voy a hablar rápidamente sobre 3 temas que son los resultados de aprendizaje, después la digitalización en la educación y después, si da tiempo, un poco sobre el planeamiento al futuro de educación. En Finlandia tenemos, claro, ciertos retos particulares de últimos años y uno de ellos es realmente, que tal vez es lo más preocupante ahora, es la disminución de los resultados de aprendizaje y también el aumento de las ausencias escolares en educación básica. Y esto tiene que ver un poco también con la diferenciación regional y después también con la herencia de educación en la familia. Y como medidas, como el Estado de Finlandia, bueno, las primeras medidas que se han desarrollado son que vamos a implementar una reforma legislativa para renovar el apoyo al aprendizaje y también el apoyo a la escolarización en la educación básica. Y después también vamos a agregar más clases de lengua materna y de matemáticas para fortalecer las habilidades básicas académicas. Y bueno, en realidad en Finlandia tenemos mucha discusión en la sociedad sobre que si la razón principal para esa caída de los resultados de aprendizaje tiene que ver con la digitalización de educación, pero según las investigaciones no es así, que realmente eso no es la explicación y en la escuela en Finlandia todavía el uso de digitalización es bastante reducido. Y bueno, sin embargo, tenemos, claro, en la escuela reconocen los problemas de digitalización y cómo los entornos y contenidos digitales pueden afectar y causan problemas con los niños también. Y ahora estamos, por ejemplo, discutiendo el tema de prohibir de llevar los celulares para las escuelas y una discusión grande sobre eso, como dicen que, claro, que se interrumpe la concentración de los niños y también interrumpe la enseñanza misma muchas veces. Y bueno, con eso con el tema digitalización, entonces también tienen parte en nuestro currículo nacional que educamos a los niños con los conocimientos digitales. Entonces en la currícula nacional tenemos digitalización como una de las habilidades transversales y ese viene siempre con el uso, consumo y producción responsable y ético de los contenidos y tecnología, de contenidos digitales. Y tenemos, por ejemplo, con eso el alfabetismo y educación mediática, es muy importante y esas habilidades digitales están en el currículo ya desde la educación infantil temprana. Claro, siempre adecuado a la edad y desarrollo del niño. Claro, también tenemos muchas estrategias de digitalización en educación nacionales y europeos que estamos siguiendo y allí, claro, se mucho enfatiza los beneficios de digitalización para crear más igualdad de oportunidades y también crear una enseñanza que es más individualizada para atender las necesidades individuales. Después, no sé si tengo un tiempito, 1 minuto. Perfecto. Es la tercera tema. Entonces, solo, no tanto de los desafíos, pero las soluciones para los asuntos del futuro que tenemos prácticamente 3 iniciativas que quería presentar aquí rápidamente, que también en el currículo nacional tenemos las habilidades transversales y transformadores, que son muy importantes, obviamente después para resolver los problemas complejos de hoy día y del futuro también. Y el currículo también enfoca mucho en el aprendizaje basado en fenómenos y también en otros métodos de enseñanza progresivos. Y después tiene también el enfoque centrado al estudiante, que son importantes todos estos para fortalecer la creatividad e innovación. Y de hecho, este acercamiento tiene bastante buenos resultados ahora también, que ya tenemos 10 años con este currículo y ahora la última PISA de Finlandia. Finlandia destacó esta vez en el pensamiento creativo, entonces ya se ve como que la causa y la consecuencia, pero sí toma tiempo, son 10 años y ya empieza a ver los resultados. Tenemos después un programa de bandera de investigación en educación, se llama EDUCA, Education for the Future, solo refiriendo cortamente. Su tarea es realmente formular educación al futuro.
tienen como que un acercamiento multidisciplinario al asunto y construyen una infraestructura de datos gigantes sobre los resultados y dificultades de aprendizaje, las motivaciones y bienestar de los niños y todo eso. Y después, de último, tenemos una iniciativa nacional para desarrollar la visión a largo plazo para el futuro de educación básica. Y eso sí es una iniciativa bastante único globalmente que considera todo como que el paradigma de educación de nuevo y planea para el futuro. Y allí pensamos en cómo la escuela puede ofrecer habilidades humanas en el mundo de la inteligencia artificial y también, por ejemplo, cómo puede contribuir a la construcción y experiencias de una vida significativa y sostenible en las crianzas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, señora decana, adelante. Muy buenos días. Agradecemos a los organizadores del evento esta invitación. Frente a estos desafíos formativos para esta primera infancia hay un primer reto y es hacer vida una apuesta que tenemos como país de fortalecer realmente los lenguajes expresivos desde la primera infancia. También esos lenguajes expresivos unidos al juego, unidos a la exploración del medio, unidos también a reconocer que un niño y una niña requiere de espacios de goce y disfrute. Un desafío significativo es no tener ocupados a los niños todo el día, toda la jornada, porque para desarrollar pensamiento creativo se necesita espacio, se necesita tiempo para crear, para disfrutar. Un gran desafío es fortalecer en nuestro entorno, especialmente en este territorio colombiano y de manera particular en el distrito y en el departamento de Antioquia, espacios que realmente permitan que nuestros niños, niñas y sus cuidadores y agentes educativos puedan fortalecer su dimensión socioafectiva, su componente socioemocional. La pandemia sirvió como alerta para situaciones que quizás hemos invisibilizado en el país. Somos una sociedad y una región marcada por conflictos de N naturaleza, que no siempre hemos asumido. Muchos de nuestros padres, nuestros abuelos, fueron criados por personas víctimas de violencia y son asuntos que no hemos tratado de manera profunda. Muchos de nuestros niños están siendo acompañados por abuelas, por hermanos, que también han vivido unas situaciones bastante complejas que se nos dificulta enfrentar. Y tenemos herramientas poderosas en el arte, en la música, en la expresión corporal, en la literatura, que nos permitirían un proceso de sanación si realmente estamos preparados para acompañar a los niños y a las niñas en este proceso. Hay grandes desafíos porque nosotros desde la legislación tenemos herramientas para una educación realmente integral. Como país hemos hecho apuestas para desarrollar desde primera infancia diferentes dimensiones, no solo la cognitiva, la comunicativa, la estética, la socioafectiva, incluso la sociopolítica. El reto está en que logremos unos ambientes y unos entornos de aprendizaje con unas buenas mediaciones que nos permitan hacer vida lo que los documentos rectores ya tienen. Y eso exige también una participación real entre cuidadores, padres de familia, entornos familiares. Nosotros en la ciudad de Medellín y en el distrito hemos hecho grandes esfuerzos para que una expresión muy bella de comunidad protectora, de entorno protector, se haga vida. Pero para ello necesitamos de buenas voluntades, de espacios donde un niño para desplazarse 100 metros no esté en riesgo, para que un padre o una madre o un hermanito vengan a recoger al niño en la institución no estén en riesgo. Y eso pasa por el compromiso de todos y de cada uno. Y hay un asunto en esos desafíos y es entender y aplicar una definición que desde la Organización Mundial de la Salud se viene promoviendo hace décadas y es realmente que es en un entorno saludable. No es solo la ausencia de enfermedad, sino que también necesitamos unos entornos que nos permitan hablar de salud social, de salud emocional, y eso no es solo un discurso, lo tenemos que pasar por acciones
que en el aula realmente, y en eso, no solo en el aula, sino también en el parque, en la ludoteca, en el espacio de entrenamiento deportivo se hagan vida. Insistiría en que el gran desafío es darle vida a lo que la ley ya nos permite, es darle vida a lo que en las facultades de educación estamos tratando de trabajar. Ayer, y con esto termino, hablábamos de la declaración de Tasker e insistíamos en que un enfoque multidisciplinar, donde realmente pongamos como protagonistas a los niños, a las niñas y a su bienestar integral, tendría que exigir de nosotros, de todos los actores, el mayor compromiso. No contentarnos con las cifras, sino comprometernos con que esa vida de cada uno de los niños, de las niñas y de esas familias sea diferente y que dé cuenta de un bienestar integral. Y termino insistiendo que lo corporal también pasa por un componente de alimentación y de nutrición. Si no logramos transformar y mejorar unas condiciones donde nuestros niños y niñas tengan lo mínimo para ese desarrollo biológico, para ese desarrollo integral, va a ser muy difícil que el niño pueda aprovechar unos entornos mediados por el arte, por la literatura, por la exploración del medio. Y ese es un compromiso de todos y de todas los que estamos en este entorno. El desafío es que realmente los niños y las niñas sean nuestra prioridad, no en el discurso, sino en la acción. Muchas gracias. Buen día. Bueno, muchas gracias por este espacio. Yo creo que tener estas oportunidades de conversación y escuchar experiencias académicas de otros espacios, de otros lugares, pero también esa discusión local y regional que podemos tener también aquí con la academia y nosotros quienes como Estado directamente tenemos la responsabilidad también de acompañar y atender todos los procesos de atención integral. Pues desde buen comienzo yo también quisiera señalar algunos retos y desafíos que hemos identificado. Uno es todo el proceso de favorecer las transiciones armónicas dentro de buen comienzo y también en general en la educación inicial y desarrollo integral de los niños de primera infancia. Hemos tenido grandes avances y lo decías ahora en temas de política pública, pero también de atención, pero uno que a mí siempre me parece un gran reto es cómo hacemos para que esa transición realmente sea armónica luego a la educación regular. Nosotros dentro de Buen Comienzo, por ejemplo, y además que yo digo, no es solo una transición que viven los niños y niñas, sino las familias completas. Por ejemplo, nosotros tenemos jornadas de 8 a 4 de la tarde, donde el niño y la niña está todo el tiempo en nuestro cuidado. Hay unas actividades, lo hacemos todo a través del juego, la lúdica, proyectos de interés de nuestros niños y niñas. Y lo digo porque además como mamá lo acabo de vivir, también en el sector privado sigue siendo un reto cómo se da esa transición y cómo no perdemos la motivación del niño o la niña en ese paso a la educación regular. Creo que este es un desafío grande que tenemos que seguir pensando y que creo que va de la mano de otro desafío que tiene que ver con la flexibilidad de nuestros modelos educativos, de cómo realmente logramos seguir pensando en modelos y en estrategias pedagógicas que respondan a los intereses de los niños y niñas y no solo al modelo educativo que tengamos, por ejemplo, establecido desde el ministerio. Hemos trabajado en eso, tenemos avances desde Buen Comienzo, por ejemplo, trabajamos desde modelos flexibles, pedagógicos que responden a los intereses de los niños y niñas. Pero cuando llegamos a la educación regular está ese susto, ese miedo en todo caso de cómo le respondo también a los criterios de educación que tenemos como ministerio y que hay que hacerlo, pero es un reto. Otro reto que ya también mencionabas es cuando hablamos de desarrollo integral es todo. Y en Medellín hoy tenemos un reto importante con temas de nutrición y quizás ahora les pueda contar un poco qué venimos haciendo. Y de nuevo también desde la primera infancia que sabemos que hay una ventana de oportunidad muy grande, pero también cómo cuando pasamos a la educación regular y demás seguimos sosteniendo ese acompañamiento en temas, por ejemplo, de alimentación a los niños y niñas y a las familias. Reducir las brechas educativas. Medellín tiene zonas rurales
pero también tiene zonas lo que llamamos de invasión y sigue siendo un reto cómo llegamos hasta allá, con infraestructura, con servicios. Nosotros hoy tenemos dificultades de zonas que ni siquiera conocíamos, ¿cierto? Que quedan en el límite de la ciudad y que, por ejemplo, para nosotros es un reto llegar porque no hay un lugar adecuado para yo atender a los niños y niñas, no hay infraestructura, porque son zonas de invasión que las familias viven en una precariedad increíble. Entonces llegamos con asuntos como la modalidad familiar, que quizás ahora les pueda contar qué es, pero no es suficiente. Entonces también todavía tenemos esas brechas, igual que las brechas de atención, considerando por ejemplo los niños y niñas que tienen alertas en el desarrollo o algún diagnóstico de discapacidad, también tenemos unas brechas ahí importantes para seguir atendiendo a los niños y niñas y a las familias, sus familias. También tenía la educación emocional y la salud mental. Hemos hecho esfuerzos también importantes para que nuestras agentes educativas, nosotros llamamos a nuestras docentes agentes educativas, no docentes, y ellas han sido capacitadas, formadas y acompañadas en cómo a su vez acompañar la salud mental y el manejo de las emociones de los niños y niñas, pero hoy sigue siendo un reto de cómo las acompañamos a ellas. Ahora Julia Victoria lo decía y es quiénes están cuidando a nuestros niños y niñas, lo hacen desde también sus capacidades y cómo seguimos potenciando entonces esas capacidades para que ese cuidado sea adecuado. Y finalmente, para no extenderme, los temas de tecnología e innovación. Hoy somos un distrito de tecnología, Medellín lo es, pero para la educación sigue siendo un reto. Ya también venimos dando pasos, en buen comienzo ya lo hemos hecho ahorita, quizá les pueda contar, pero seguimos necesitando más apoyo e incluso conocer otras experiencias y de otros países y traer, yo creería que mayores recursos para que realmente dotemos nuestros jardines y centros infantiles de estas estrategias. Obviamente cuando yo digo la tecnología es desde la lúdica, desde la creación, desde la robótica, que pueda seguir también haciendo parte de la formación de nuestros niños y niñas. Liliana. Hola, buenos días para todos. Bueno, yo creo que me sumo a varias de las cosas que acaba de mencionar mi colega, Diana María. Sin embargo, como desde lo particular en términos como de la intención del Estado de la universalización de la educación inicial, también hemos identificado unos retos muy grandes, porque que el sector educativo se abra y se prepare para recibir a los niños más pequeños de los grados de prejardín y jardín, pues es un reto enorme que no se resuelve inmediatamente y que implica que desde el secretario de Educación, incluso el alcalde, el rector, las maestras, los docentes que están allí para recibir a estos niños y niñas tengan una preparación en todo lo que mencionaba, por ejemplo, nuestra decana, y es prepararse para recibir a los niños teniendo claro que es la escuela la que se adapta a los niños, a su cultura, a sus lenguajes, a sus intereses, a sus formas de vivir en el mundo, y no que los niños tengan que venir a adaptarse a la rigidez que pueda tener la escuela. Eso es un reto enorme que tenemos que ir resolviendo gradualmente, porque exige precisamente una cualificación, un fortalecimiento de ese talento humano, desde el rector, la maestra, pero también de otros actores que pueden acompañar y apoyar ese momento de la escuela que se abre para los niños y las niñas. En ese sentido son importantes los bibliotecarios, los mediadores de lectura, los artistas, los deportistas, todos estos actores que han empezado a pensar que sus lenguajes y sus disciplinas son importantes para los niños y las niñas y que eso está apoyado en nuestra política y en nuestros referentes de lo que es la educación inicial.
Coincido también en todo este tema de la salud o la educación emocional, la convivencia, porque hemos descubierto también que las posibilidades de relación de los niños y las niñas desde la primera infancia permiten construir esa identidad, esa convivencia que es la que puede dejar unos cimientos para que también podamos relacionarnos mejor a medida que vamos creciendo. Y eso es fundamental, que no solamente los niños tengan esa posibilidad, sino que las maestras, de acuerdo, es muy importante el cuidado del cuidador, el cuidado de la maestra, de ese docente que está allí todo el tiempo y de estos otros actores que entran a aportar a esa atención integral a la primera infancia. Y pues en ese mismo sentido, otro reto que nos hemos encontrado en nuestro país y que no es nuevo, sí, viene siendo claro desde hace mucho tiempo, pero digamos que dentro de la educación inicial en particular es importante que esto no se nos pierda, es que tenemos que propender por una educación inclusiva, pero también pertinente, que tenga en cuenta las diferentes comunidades, culturas, etnias donde están los niños y las niñas, que los niños y las niñas que están en estas escuelas rurales o en estas zonas de ruralidad dispersa, puede llegar allí una maestra, en el caso de lo que está sucediendo desde el gobierno nacional, esta estrategia flexible de maestras itinerantes, pero esa maestra itinerante que llega a esa zona rural tiene que conocer esa comunidad, tiene que entender que los niños y las niñas tienen una cultura no solo de la infancia, sino también de la comunidad a la que pertenecen, y esas estrategias pedagógicas y de interacción positiva tienen que estar cercanas y adaptadas a esas posibilidades de los niños y las niñas. En ese mismo sentido, pues estamos también como apoyando la construcción de la educación propia desde los pueblos indígenas y las diferentes etnias, los afrodescendientes, palenqueros, raizales, para que exista un pensamiento de educación inicial, que en muchos casos, en muchos pueblos no existe la primera infancia ni la educación inicial, pero sí hay una perspectiva de una educación propia para sus infancias, para sus semillas de vida, como los llaman en muchos pueblos, y poder acompañar eso con pertinencia, con calidad, es un gran reto, porque significa concertar, no es que llega la Secretaría de Educación ni el Ministerio a decirles cómo tienen que hacerlo, sino que lo construimos juntos, y eso es un reto de convivencia humana y de aceptación de la diferencia y la diversidad. En ese mismo sentido, el tema de la diversidad desde los temas de discapacidad sigue siendo un reto en el que las maestras todo el tiempo se sienten como angustiadas de no saber cómo trabajar, cómo reaccionar, y tenemos que seguir fortaleciendo esos saberes que las maestras necesitan ir construyendo para ser cada vez más pertinentes y cercanas a todos los niños en todas sus diversidades cuando abren el aula. Gracias, Sebastián. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por el espacio, la invitación. Yo simplemente reiterar varios de los puntos que ya se han mencionado, tal vez desde la perspectiva de que pues, estamos en un momento en donde cada vez es más importante entender el rol de la educación de cara a la construcción de sociedad. Y yo creo que el reto finalmente tiene que ver con eso. En un mundo, digamos, que ha cambiado gracias a la disponibilidad de información, va a ser fundamental resignificar lo que la educación significa para la construcción del tejido social. Desde el Gobierno Nacional hemos querido, de alguna manera, plantearlo precisamente en el Plan de Desarrollo frente a nuestros retos como país, que son, por un lado, consolidar y continuar con el proceso de construcción de paz, que se estructura a través de las relaciones y de las interacciones que planteamos desde la escuela, y por el otro lado resolver o tratar de resolver un elemento que nos atraviesa, creo que en el mundo, pero especialmente en Latinoamérica, y es una profunda desigualdad atada, digamos, a una baja generación de ingresos. Entonces ahí es fundamental, digamos, todo lo que se ha hablado ya, digamos, en este espacio, una educación, digamos, que sea pertinente y que reconozca la diversidad de este país, un país que podríamos decir que estos son 6 o 7 países juntos en un solo espacio administrativo. Entonces, lo que hablaba Liliana un poco de poder construir sistemas que estén atados a los contextos de nuestros niños, de nuestras niñas, es fundamental.
Lo segundo, la incorporación, y ya lo han dicho varias veces, la incorporación de la tecnología en los procesos educativos va a ser clave en dos miradas que nosotros estamos planteando también desde el Gobierno Nacional, un poco entregarle a las escuelas las capacidades, tanto digamos a nivel físico, las dotaciones, el acceso digamos a la conectividad, como instaurar mecanismos para que las mediaciones pedagógicas permitan digamos el uso de esos instrumentos, pues de cara a un mundo que cada vez está más mediado por la tecnología y que es fundamental que nuestras niñas y niños tengan ese proceso. Y lo último, para ahorrar el tiempo, reiterar, no puedo digamos, estar más de acuerdo con el asunto de lo socioemocional. Tal vez el cambio más grande que hemos visto en términos de la construcción de sociedades, que tal vez el camino de vida ahora es mucho más amplio. Contamos con una libertad que tal vez en generaciones anteriores no estaba como tan definida. Era mucho más claro que teníamos que pasar por el proceso de la escuela, el ejercicio universitario y después, digamos, buscar un trabajo formal. Esa es una perspectiva que ha cambiado, que en este país, digamos, ha cambiado por razones de fuerza y no las más amigables. Las situaciones particulares de nuestros territorios en donde el conflicto ha estado muy presente y las decisiones que han tenido que tomar familias alrededor de esos temas, pero también, digamos, quienes no hacen parte de los contextos de violencia están reevaluando ese rumbo de vida. Y frente a esas diversidades sobre el camino, sobre lo que significa el bienestar, es fundamental lo socioemocional. Lo disciplinar atado, digamos, a lo socioemocional es clave. Conocer la lógica del teorema central del límite es tan importante como tener las habilidades socioemocionales para discutir con mi compañero de panel si el tamaño de la muestra es el adecuado o no. Y lo mismo, digamos, para la definición de lo que quiero, digamos, como principio de vida. Entonces, que nuestras niñas y nuestros niños desde muy temprano empiecen a reconocerse a sí mismos, o sea, entender sus emociones, entender cómo el contexto afecta esas emociones y entender cómo otras personas afectan esas emociones, son herramientas que les van a permitir resolver problemas complejos hacia adelante, atados, digamos, a esos conocimientos disciplinares y esos aprendizajes disciplinares. Entonces, esa es mi respuesta. Muchas gracias a todas y todos y también gracias por el tema del tiempo. No voy a pretender ir haciendo un resumen de cada pregunta, pero sí algunas ideas que me quedan de esta primera ronda. Y yo sí empecé a pensar en la palabra ecosistema, ¿no? Es decir, cómo ponemos todos estos esfuerzos y todos estos actores juntos. Y a veces la palabra ecosistema te constriñe, ¿no? Y parece que es algo homogéneo y que todo funciona como una máquina. Yo creo que la palabra ecosistema aquí en este panel tiene la ventaja de tener distintas partes interesadas. Hay otras partes que son los protagonistas también de las comunidades educativas que aquí no están, pero esto es un ecosistema vivo con actores protagonistas, ¿no? Y yo creo que lo importante es la visión, el ecosistema en este caso es la visión. Y dentro de ese ecosistema de las partes que todos ellos, y seguramente ustedes, saben qué se necesita para hacerlo realidad. Pero también hay algunos tramos específicos, las brechas, en los cuales saben que tienen que trabajar más. En las brechas, en las innovaciones. Entonces, me parece importante empezar a pensar también en las complejidades que tienen estos temas. No es tan fácil. Me parece que es muy bueno empezar a ver también otras experiencias en otros países, también aquí dentro de Colombia, pero esto que se hace en este panel y en el resto de la Expo de Educación, que es reflexionar y dialogar para ver cómo ese sistema avanza junto, resignificando, como usted mencionaba, la educación, ¿no? Y la pertinencia y la relevancia. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta que tiene que ver con cómo se vincula el cuidado, ¿no? Con la familia, con la escuela y la comunidad. Podemos empezar por ustedes, Sebastián, entonces vamos así, intentamos tomar entre 3 y 4 minutos otra vez. Perfecto, listo. Pues la conversación sobre el cuidado, hemos aprendido en la construcción de la política del cuidado, que es una conversación que hemos tenido muy fuerte en Latinoamérica específicamente.
es un concepto que desde mi punto de vista viene atado, digamos, como a dos elementos fundamentales. Uno que ya traía la política social y era la necesidad de pensar la integralidad de la política social. O sea, el bienestar y el concepto del desarrollo humano viene atado a una lógica de integralidad que en el Estado estamos viendo de manera segmentada por el momento. Tenemos el sector educación por un lado, el sector salud por otro lado, el sector de integración por otro lado, el sector trabajo por otro lado, y hemos siempre tratado de buscar las maneras en las que el Estado pueda generar unas articulaciones que entiendan esa lógica de bienestar, pero el concepto del cuidado, digamos, lo nuevo, digamos, en esta lógica está atado al cambio cultural y al reconocimiento de que primero hay algunas brechas muy importantes de género y que la escuela, digamos, tiene un rol fundamental, primero, como lo decía en la pregunta anterior, en la construcción del tejido social y en esa medida en la disminución de esas brechas y en ser un motor para la integración de la política social. Ese es, digamos, el ejercicio como lo hemos visto. Entonces, en ese sentido, primero, pues está el ejercicio que puede hacer la escuela en la mediación de ese cambio cultural, atado no solo a la prevención de violencias, que a veces es el escenario más inmediato, sino un poco la definición de mecanismos para solventar pequeños comportamientos que terminan generando a futuro estas brechas de género que son fundamentales. Y lo segundo es cómo desde la constitución en el espacio físico de los servicios sociales, la escuela puede ser una centralidad que nos permita establecer políticas, prácticas y mecanismos en pro del cuidado. Es fácil verlo tal vez desde los espacios urbanos y Bogotá tiene su experiencia con las manzanas del cuidado, que es básicamente, ellos hicieron todo un proceso de modificar sus planes de ordenamiento territorial para lograr primero que los dotacionales sociales pudieran tener multiplicidad de usos, porque en los planes de desarrollo o los planes de ordenamiento territorial anteriores, si el dotacional era educación, se usaba para educación y no pasa nada más. Pero la posibilidad un poco de, por ejemplo, utilizar la escuela para otros procesos de cuidado con ICBF o incluso interacciones con el mismo sector salud quedaron establecidas en un plan de ordenamiento territorial. Y después, digamos, lo que hicieron fue tratar de planear la ciudad, y eso todavía es un proceso de construcción, para que esos dotacionales estén contiguos y hayan, digamos, prácticas de cuidado que le permitan, sobre todo a las madres, poder acceder a procesos de educación, al mismo tiempo de que están seguras de que sus pequeños y pequeñas pues están en procesos de aprendizaje. Entonces, tengo el colegio, digamos, para hacer procesos de formación para una madre que es muy joven y al mismo tiempo, digamos, hay un centro ICBF que puede estar cuidando a su bebé mientras está en ese proceso. Es un poco la idea del ejercicio. Esto que implica no solo, digamos, desde el punto de vista del diseño urbano, o el diseño, digamos, espacial, para no hablar lo urbano, porque pues la idea es que también esto tenga impacto en áreas que no son urbanas, en áreas rurales. Uno, que superemos por donde empecé, esa mirada fragmentada del Estado, y ahí hemos tenido muy buenas experiencias el Ministerio de Educación con ICBF, con Cultura, digamos, tratando de superar brechas que tal vez previo a la pandemia teníamos muy establecidas. Y dos, entender mucho mejor el proceso de descentralización, que es algo que también estamos tratando de poner sobre la mesa desde del Departamento Nacional de Planeación. El rol del gobierno nacional, el rol de los gobiernos departamentales y el rol de los gobiernos municipales, que no nos crucemos la manguera, que entendamos dónde están los ejercicios de política, dónde están los ejercicios de acción ya directa de los recursos y de la acción del Estado, es fundamental. Todavía tenemos esos cruces y yo en el panel de ayer ponía el ejemplo tenemos todavía el Ministerio de Educación, por ejemplo, llegando directamente a los colegios, cuando la responsabilidad en general la tienen las secretarías de educación certificadas. Eso implica, por supuesto, un diseño de sistema mucho más amplio, pero es la conversación que nos ha suscitado el tema del cuidado y es un tema y es un factor fundamental dentro de la política pública. Bueno, para esta pregunta voy a ir como en nivel
tal como está mencionado, entonces hablar de la escuela, el hogar y la sociedad. Estoy de acuerdo cuando la decana mencionaba que abrir la escuela para los niños más pequeños tiene que partir también de un principio de que no necesitamos a los niños ocupados todo el tiempo en acciones pedagógicas exigentes, porque ellos también necesitan su tiempo de distensión, de relajación, de disfrute, de placer, de goce. Y en ese sentido creo que es importante que la escuela y pues obviamente los jardines infantiles, todas las modalidades de atención que estamos ofreciendo para la primera infancia en esta gran sombrilla de la atención integral, pues tengan en cuenta este tema del cuidado. Yo creo que en los jardines infantiles y en las modalidades de ICBF y también de los privados este tema del cuidado es muy claro, pero en las instituciones educativas no tanto, porque estamos más en este, digamos, lugar del aprendizaje, del aprendizaje y la enseñanza, pero los niños y niñas de primera infancia necesitan estos otros espacios del cuidado. Entonces, ¿cómo la escuela se va a adaptar para que eso pase? Y eso pasa por todos los temas de alimentación, nutrición, que son también un reto para la escuela. En términos del hogar, de acuerdo con todo el Sistema Nacional de Cuidado, lo que se busca es precisamente que estas personas que están responsables casi que en un 80, 90 o 100% del cuidado de los niños y las niñas o de las personas en situación de discapacidad o de incluso los adultos mayores tengan opciones que les brinden posibilidades de bienestar. Si yo no estoy bien, no puedo cuidar bien a quien está a mi cargo. Entonces, esa opción es muy importante. Y no perdamos de vista, mientras esa mujer, esa cuidadora, esa persona responsable del cuidado en el hogar está recibiendo esas posibilidades, no solamente de bienestar, de respiro o de educación o de incluso trabajo, emprendimientos y demás, ¿quién se hace cargo de los niños? En este caso, pues desde mi lugar hablo siempre desde los niños y la primera infancia. Es importante que esto que mencionas pase, o sea, que hayan personas calificadas para cuidar a los niños mientras la cuidadora principal está en estas otras actividades que van a propender por un bienestar para que en los hogares los niños también encuentren entornos armónicos donde las personas que los cuidan se sienten tranquilas, relajadas y no siempre están al borde de la ansiedad, el estrés, la angustia, porque eso genera estrés tóxico en los niños que afecta su desarrollo y el círculo continúa. Y en términos de la sociedad, aquí me voy a tomar un atrevimiento y es que ayer hicimos una visita a Bello y creo que ellos van por un camino muy iluminado que me parece muy lindo y muy inspirador contarles, y es que precisamente que un territorio desde su gobernante, desde sus, digamos, directivos en cada una de las secretarías, institutos, tenga presente que la ciudad es la que se adapta a los niños y que tenemos que como contribuir juntos para entornos seguros, espacios para el juego de los niños, actividades donde los niños puedan disfrutar del espacio público, donde los lenguajes artísticos aparezcan en la ludoteca, en el parque. Escuchaba también ayer a una de las maestras de la Universidad de Antioquia contándome de un diploma que tienen para los artistas, para que los artistas puedan cualificarse para atender a la primera infancia. Creo que todas esas acciones que hacemos como sociedad, que buscan que nosotros, todos los adultos que estamos con los niños y las niñas, indistintamente de la disciplina o del rol que ejercemos en sus vidas, tengamos presente qué es lo que los niños y las niñas necesitan, pero que también quieren, que les gusta hacer, cómo es que se desenvuelven en el mundo y podamos facilitar eso. Es como un gran lugar que favorece el cuidado y a su vez el desarrollo integral. Bueno, a propósito de ecosistemas, Medellín le apuesta a un ecosistema de cuidado para los niños y niñas, así lo nombramos incluso en plan de desarrollo. Nosotros tenemos dos proyectos estratégicos grandes, dos programas, perdón, en el plan de desarrollo. Uno es ecosistema para el cuidado de los niños y niñas y el otro es nutrir para sanar, sanar para crecer, porque creemos que son dos temas. Dentro del ecosistema del cuidado tenemos todos los proyectos de desarrollo integral. Y creo que es importante porque en ese ecosistema lo que estamos considerando es que justamente es un trabajo de articulación de distintos actores clave. No es fácil, a propósito de
por ejemplo, articularnos internamente dentro del mismo distrito y las distintas dependencias, pero se está haciendo un esfuerzo grande. También Medellín y Antioquia hoy están en la construcción de un sistema, por ejemplo, en el caso de Medellín, distrital del cuidado, que incluye esas manzanas, ese modelo que ha sido tan valioso. Incluso hoy, por ejemplo, que estamos pensando en construir nuevos jardines Buen Comienzo, estamos pensando que ahí de una vez se dispongan espacios para el cuidado, por ejemplo, de las madres de nuestros niños y niñas, con asuntos básicos, por ejemplo, como al lado del jardín haya un centro de lavado, con lavadoras para que ellas puedan ir y su tiempo pueda distribuirse mejor en su propio cuidado y luego cuando los niños y niñas salen del jardín o del centro. Esto creo que es importante porque es partir del cuidado de la familia. Por ejemplo, también en los temas de nutrición, lo decía ahora, pues las familias tienen hambre, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, Buen Comienzo llega con ese aporte nutricional, con paquetes alimentarios? Pero entonces es una familia que hoy no tiene la capacidad de alimentarse toda la familia, no solo el niño y la niña. Entonces ahí esa articulación es clave para que sea la familia quien también sea intervenida, por ejemplo, con otras dependencias, pues porque solos no somos capaces, por ejemplo en el caso de Buen Comienzo. Entonces ha sido ese reto de articularnos, pero también de acompañar a esa familia y a esa comunidad a comprender de qué se trata el cuidado. Creo que llevamos muchos años y todavía nos falta mucho trabajo en seguir previniendo las violencias, las distintas tipos de violencias que lamentablemente siguen viviendo nuestros niños y niñas, la decana lo decía ahora, y seguimos trabajando y se hace necesario. Entonces desde el distrito, por ejemplo desde Buen Comienzo, hacemos distintas estrategias para acompañar las familias, para formarlas en todos estos temas del cuidado, pero hay otros asuntos que, por ejemplo, en temas de nutrición aún nos falta y estamos trabajando. Los temas de desnutrición no son un asunto solo de falta de alimentación, es del cuidado con amor, es el tipo de alimentos que la familia puede darle a los niños y niñas. Entonces, por ejemplo, hemos incluido estrategias de no solo dar el paquete alimentario, pero hoy tenemos un proyecto muy bonito que se llama Buen Comienzo 365, y es que los 365 días del año este niño o niña esté acompañado por Buen Comienzo, y no es que vaya los sábados y domingos al jardín, sino que el viernes, cuando la familia recoge al niño también o la niña, recoja también un paquete alimentario que ayude ese fin de semana, pero también un kit pedagógico con unos retos para que esa familia ocupe 1 o 2 horas al menos de ese fin de semana para hacer unas actividades lúdicas que además afianzan los vínculos con la familia. Eso ha sido súper ganador. Hay familias que hoy nos dicen, lo ven al principio como una tarea, ¿cierto? Pero es la tarea que dice, entonces yo me tuve que sentar 1 hora a hacer una creación artística con el niño o la niña, porque además el lunes entonces llegan con las fotos o con los resultados de ese trabajo. Estamos buscando cómo que esa familia no solo se vaya el viernes con el niño y no supo más, ¿cierto? Es cómo las vinculamos realmente al proceso, cómo seguimos acompañando esos temas de nutrición, también con consejería nutricional, que esa familia entienda por qué es tan importante que eso que aportamos, que le enviamos ese kit de alimentación, realmente le llegue al niño, qué pasa en su cerebro, por qué es tan importante, cuál es la ventana de oportunidad de que realmente tenga esos alimentos, cómo además los puede preparar. Muchas veces recibimos los mismos alimentos cada semana, entonces también estamos con cocineros en casa y en los territorios nos vamos y les mostramos. También desarrollamos una leche fortificada y es para enseñarle tú qué puedes hacer con ese alimento y cómo lo puedes hacer un asunto incluso divertido, unas recetas en familia. Y esa misma construcción la debemos hacer en comunidad, o sea, el cuidado de los niños y niñas es una responsabilidad de todos. Y yo creo que cada vez hay mayor conciencia. Para mí siempre es muy lamentable que tengamos una alerta de un jardín y de un centro infantil, pero cuando incluso la recibo de la comunidad digo, estamos haciendo bien el trabajo. O sea, que la comunidad hoy sienta, yo tengo la responsabilidad de hacer la llamada, de hacer el video incluso, de yo siento que esa forma en que están tratando a ese niño o esa niña no es la adecuada. Es que todos estamos entendiendo que el cuidado es una responsabilidad de todos y que tenemos que seguir haciendo cosas porque además quienes cuidan a nuestros niños y niñas son seres humanos. Nosotros acabamos de vivir un momento muy bonito que fue el Congreso Buen Comienzo. Es un congreso internacional que siempre se ha enfocado en formar las agentes educativas, pero en esta ocasión, este año decidimos que fuera un regalo de salud mental.
Incluso no hablamos de los niños y niñas durante los 3 días, hablamos de ellas, las agentes educativas que los cuidan y de los retos que tienen porque además son mamás, porque además pues de este trabajo tienen que asumir una serie de responsabilidades que decías ahora, que la carga sigue siendo en mayor parte para las mujeres y con una serie de asuntos económicos y de salud mental complejos. Entonces creo que también es importante que cuando hablamos del cuidado sean incluidos los cuidadores. Gracias. Gracias. Buenos días. Frente a esta pregunta quisiera arrancar insistiendo que el cuidado tiene también varias dimensiones. Ese cuidado habla de un cuidado de sí, un cuidado del otro y un cuidado de lo otro. Esa categoría de cuidado nos invitaría también a recordar nuestro compromiso como país y como territorio con una perspectiva de desarrollo humano sostenible. O sea, creemos que hay que trabajar en red, creemos que hay que trabajar por un presente de calidad, pero también por un futuro esperanzador, donde tengamos muy en cuenta esos 3 grandes pilares de ese desarrollo, que tiene un componente social, un componente económico y también un componente ambiental, no reduciendo lo ambiental solo a recursos naturales. Lo ambiental nos obliga a reconocernos en un entorno complejo, en un entorno sistémico donde mis acciones afectan directamente la vida y el bienestar del otro y de los otros. Si nosotros tenemos esa perspectiva de cuidado, también nuestras acciones y nuestros procesos se transformarían. Yo insisto en que la ley, la Constitución Política, la Ley General de Educación, la Ley de Cero a Siempre nos ha dado todo el marco legal para hacer vida a lo que estamos hablando acá. ¿Qué nos ha faltado? Un verdadero trabajo intersectorial. Lo hemos hecho por chispazos, con algunas acciones. En el país nosotros tenemos, y en este territorio, varios ejemplos de redes, de alianzas público-privadas, con aliados internacionales. Apostamos a un trabajo intersectorial, pero se nos dificulta sostenerlo. Y creo que tenemos suficiente información. Hace poco asistí a esta reunión donde nos daban el informe del desarrollo humano y el título de este año era Colombia, territorios entre fracturas y oportunidades. Los invito a que lo veamos, está organizado a nivel país y por departamentos y nos hace un panorama interesante donde en las conclusiones insisten que la oportunidad para la transformación está en la educación, pero en una educación no reducida a unos pocos contenidos en áreas disciplinares. Es una educación que nos recuerda el sentido del humano, que estamos enredados en el mejor sentido que tenga esa expresión por esa misma complejidad que Romina ahora planteaba. No es solo lo social, no es solo alimentación y nutrición, no es solo salud, ¿cierto? Necesitamos empleo. ¿Qué quiero decir con eso? Hablar de cuidado exige que nosotros nos tomemos en serio que si yo estoy ayudando con un paquete de alimentación, estoy desarrollando una leche fortificada, unido a eso y simultáneamente tengo que estar acompañando un proceso de cualificación, casi de humanización si fuera el término, porque nosotros necesitamos reconstruir la confianza en el otro y en mí mismo, la confianza en que sí vale la pena trabajar con el otro, la confianza en que yo voy a tener fe en aquello que está ocurriendo en un aula de clase. Para nosotros como país, y lo digo en medio de varias de las asociaciones que estoy también representando acá, la Red Interuniversitaria Buen Comienzo, ASCOFADI, la Red de Universidades Católicas, etcétera. ¿Qué decimos? Cada que un niño muere de desnutrición tendría que ser una vergüenza. Cada vez que nos damos cuenta de niños que son maltratados hasta que tienen que ser hospitalizados, como país tendría que dolernos mucho. Sí, cada vez que tenemos que cerrar una escuela porque la infraestructura no está en condiciones,
es que eso no lo merecen nuestros niños y nuestras niñas. O que un profe acabe en el hospital mental porque no es capaz y no tiene herramientas para enfrentar día a día las historias que escucha, y que aunque tengamos muy buena voluntad no tenemos los recursos por las razones que sean, pero no podemos seguir acomodándonos con ello. Hay desarrollos tecnológicos que bien utilizados ayudarían a que muchos niños con condiciones de discapacidad cognitiva en muy poquito tiempo se recuperen. Ahí necesitamos ayuda tecnológica, esas herramientas ya están diseñadas, ya están desarrolladas y validadas en otros contextos, pero es muy triste que un niño que, por ejemplo, tiene discapacidad visual o auditiva, esté en una esquina del salón porque no tenemos un computador con braille o no tenemos el traductor de señas. Esto que tenemos acá es un lujo, ¿cierto? Pero no tenemos la capacidad para que en nuestras instituciones esté el traductor. Pero ahí sí la tecnología ayudaría a que ese niño y ese maestro tengan el recurso. Quizás no necesitamos 50 software para tal cosa o 200 computadores de última tecnología para que estén todos los colegios. Quizá necesitaríamos localizar los niños y las niñas que necesitan esa impresora en braille, que está inventada. No necesitamos invertir dinero para que alguien la desarrolle. ¿A qué me refiero entonces con esas redes y con esas articulaciones? Tenemos hospitales, centros de salud, acciones comunales, museos. Mínimo en cada población hay una estación de policía, cajas de compensación. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene una presencia que es una garantía en muchos procesos, pero se nos dificulta trabajar juntos. Voy terminando con lo siguiente. En una investigación que hicimos en el marco de la red interuniversitaria Buen Comienzo, asociada a prácticas de crianza, uno de los hallazgos era reiterar que esa crianza implica un proceso de acompañamiento a lo largo de toda la vida. Hay unos procesos críticos en la primera infancia, pero nosotros siempre vamos a necesitar del otro y de lo otro a lo largo de toda la vida. E insistíamos en que cuando logramos intervenir en pequeños asuntos que a la final son muy significativos, como hay una minuta de alimentos. Si ese alimento sabe ahogar, no solo alimenta el cuerpo, sino también el espíritu. Y tenemos que hacer ese esfuerzo. Hay niños a los que les dan la comida en alguno de nuestros centros y ellos la dejan, porque no les sabe a la sazón de la abuela. Si usted viene de la costa atlántica, de Urabá, del eje cafetero, hay unos, o migrante, hay algunos que buscan un saborcito a plátano, unos a plátano maduro, otros a plátano verde, otros quieren el saborcito del coco, del café, el aroma de un chocolate humeante o espumoso. Y parece una bobada, pero cuando hablamos de cuidado, el sentirme cerca del hogar alimenta el alma. Y quizás no es el tamaño de la porción, es el elemento que hay en el entorno donde a mí me dan un lugar y ese cuidado cambia el sentido. Termino insistiendo en que tenemos asociaciones de facultades de educación, de psicología, de ingeniería, de medicina, de derecho, donde la discusión por esa educación inicial y por el bienestar integral de los niños y de las niñas recorre estas asociaciones, pero no nos unimos. Yo no sé cuántos abogados hay hoy acá que hablan de derecho de familia, que hablan de infancias, que son estudiosos de la ley de infancia y adolescencia, no por el debido proceso que protege a un abogado, sino por el debido proceso que de verdad se compromete con el cuidado integral del niño, de la niña y de la familia. Ahí yo hago una invitación y sé que quizás es una de las preguntas que viene, y es que debe haber un liderazgo que nos congregue para que esos asuntos donde pensamos los niños y las niñas y tomamos decisiones por ellos y frente a ellos tengan un toque de cuidado y de bienestar integral. Bueno, yo aquí otra vez voy a hablar de tres temas cortamente, que es la relación entre la
escuela y la sociedad, y después también un poco de la relación entre la escuela y el sector productivo, y después la cooperación entre escuela y el hogar o las familias. Bueno, creo que para empezar es muy importante destacar que en Finlandia la educación escolar es muy valorada por toda la sociedad, y también de allí los docentes son muy respetados, valorados y confiados y súper autónomos en su trabajo también, que eso es lo principal para todo el sistema de educación en Finlandia. Y también otro asunto, que la gran mayoría de las escuelas son públicas y los poquitos que son privados no están permitidos en generar ingresos. Ellos no pueden pedir ningún pago por la enseñanza. Y allí ya también tiene como que esa cooperación y responsabilidad mutual entre la sociedad y la escuela. Bueno, después sobre el diálogo entre educación y el sector productivo para crear una educación que es importante para la sociedad, que conversa con el mundo laboral también. Es un tema importante en Finlandia. Tenemos, por ejemplo, solo para mencionar, una iniciativa nacional que es importante, un foro de previsión de competencias. Esto es un un organismo conjunto que tiene el Ministerio de Educación y como que también de diferentes sectores productivos, representantes allí. Y eso es para promover el diálogo entre la escuela y educación y la vida laboral en todos los niveles de educación ya. Entonces ellos producen, analizan y difunden información sobre las necesidades futuras de habilidades y de mano de obra, y de allí también producen entonces recomendaciones sobre las necesidades de desarrollo educativo. Bueno, después creo que el coro de la discusión es también más sobre la relación entre la escuela y las familias. Claro, esta cooperación entre la escuela y el hogar está en Finlandia también en la ley, está definido en la ley y en el currículo nacional. Y es también algo que se destaca mucho, y tenemos toda una infraestructura para apoyar esa cooperación. Y bueno, pero después, por ejemplo, del hecho que todas las comunidades tienen como una buena escuela pública cerca de su casa, es muy importante para toda la comunidad, y después también de allí vuelve que la comunidad es muy importante para la escuela. Las familias participan en diferentes eventos escolares regularmente, forman asociaciones de apoyo para las escuelas, y claro, también hay comunicación regular entre el hogar y con los profesores, con los docentes por diferentes plataformas digitales y otros. Claro, también hay cara a cara reuniones de padres y reuniones particulares por necesidad. Entonces, esta relación es bastante estrecha. Y lo importante allí también es que es bastante, creo que distinto también que en Finlandia, en la educación básica inicial, en los primeros 6 años, tenemos un profesor, un docente, que es responsable de un grupo de estudiantes durante todos esos 6 años. Y está acompañando a este grupo de estudiantes, está enseñando prácticamente todas las 13 disciplinas que hay que enseñar, y de allí vuelve muy estrecho, muy fuerte el lazo entre el docente y los niños, y también con las familias. Y claro, después la docente no tiene que estar preocupado por 120 niños diarios, pero son los 30, aunque sea el día completo. Después, claro, las familias también tienen mucho respeto y confianza con los docentes, como ya he dicho también, y ellos entonces tienen mucha autonomía y independencia en su trabajo, deciden qué enseñan y cómo enseñan, claro, en el marco de currículo que tienen. Pero bueno, entonces de allí como que se puede decir que el sistema está basado en confianza y no en el control de una manera. No tenemos, por ejemplo, evaluaciones de docentes regulares en Finlandia. Hay una confianza en la educación y entrenamiento de docente, y se confía que va a dar su trabajo como debe. Pero claro, también tenemos desafíos entre familia y la escuela, y por ejemplo hoy día el asunto es, por ejemplo, que muchos docentes dicen que su trabajo ha vuelto más difícil porque los padres quieren interferir mucho en la educación. Entonces, ya esto es otro tema para discutir también. Gracias.
podría ser otro tema aparte para otra reunión. Y me siento culpable también de eso. Bueno, solamente mencionar algunas palabras que se han reiterado y que tienen que ver con el valor del espacio público y el valor del cuidado de las personas en ese espacio público. Y creo que esto incluso hasta sobrepasa la perspectiva de derechos, ¿no? Creo que no puedo decir que es mucho más profunda, pero una perspectiva de derechos sin perspectiva de cuidado creo que no puede resultar. Entonces creo cómo nos hacemos responsables. El espacio público no es solo el Estado, estamos todos, pero el Estado tiene su responsabilidad. Entonces, cómo en ese espacio público las personas tienen las oportunidades de cuidarse y cuidar a los otros y proteger a los otros, ¿no? Entonces, creo que estas dos palabras podrían, jamás voy a resumir todo esto y quiero también agradecerles a los participantes porque han puesto no solo, digamos, sus estudios, sus evidencias, sino prácticas concretas, experiencias concretas de lo que hace cada una de sus instituciones y además también recomendaciones y procesos, es decir, esto se puede hacer así, usted tiene que hacer esto. Entonces creo que eso no es para ordenarnos, sino para llevarnos algo de que estas personas están en acción en el tema, ¿no? Entonces creo que sistematizar, procesar, crear conocimiento en torno a esto y poder compartirlo en espacios sería muy interesante. En más espacios. La última pregunta es cómo transformar las condiciones territoriales para hacer que las infancias desarrollen sus capacidades en el territorio. Personalmente no puedo evitar pensarla no solo al presente, sino también al futuro, ¿no? O sea, que si yo le doy esa oportunidad hoy, quizás esa infancia pueda quedarse mañana y pueda continuar y hacer las transiciones. Empezamos por aquí, tratamos 3 minutos cada uno esta vez. Muchas gracias. Gracias. Otra vez, bueno, voy a referir a la territorialidad y la política regional en Finlandia, porque no quiero estar comentando aquí, no tengo la capacidad para eso, pero bueno, tal vez tengo otra vez tres puntos que tienen que ver con los docentes y su formación, después las necesidades específicas que cada territorio y cómo manejamos este asunto, y después las diferencias regionales que ya mencioné en el aprendizaje y bienestar. Bueno, en Finlandia la profesión docente está regulado y las cualificaciones están definidas en la legislación, creo que aquí también. En Finlandia, para ser docente en todos los niveles de educación tienen que tener un diploma de educación superior. Hasta en la primera infancia tiene que tener el docente un nivel de licenciatura o bachelor en educación infantil. Y de allí tiene que tener maestría, los que tienen educación básica y de adelante. Bueno, eso como que de una manera, desde el punto de vista territorial, da garantías de buena calidad de enseñanza y equidad en todo el país. Realmente la formación de docentes es la clave, creo que uno de los principales. Bueno, también ahí tal vez algo que se refiere un poco de la discusión anterior, que también vuelve interesante, que podría ser algo interesante también como que probar, es el modelo de docentes mentores que tenemos en Finlandia, que se entiende que no todos los docentes tienen la capacidad de hacer todos los asuntos y tratar la digitalización, los socioemocional y todo eso. Unos son mejores en uno y otro en otro, y es una educación continua todo el tiempo. Entonces tenemos este modelo de docentes mentores en donde tenemos, por ejemplo, un mentor para digitalización en la escuela, para toda la escuela, y después apoya sus pares en las escuelas para desarrollar este asunto en la escuela. Otro para, por ejemplo, socioemocional o inclusión en la clase, lo que sea. Y eso ha sido muy exitoso en Finlandia también. Y, por ejemplo, clave, la digitalización para el COVID-19, cerramos las escuelas solo para 2 meses, que ya fue un éxito, pero podríamos mover de educación presencial a digital a distancia en una noche prácticamente, porque tenían ya esa capacidad. Bueno, eso fue otro camino que tenía de allí. Pero después, hablando de las necesidades específicas de cada territorio, en Finlandia entonces tenemos este currículo nacional,
pero después las mismas escuelas, yo no sé cómo es así, pero las mismas escuelas diseñan sus propios currículos y allí tienen mucho libertad y espacio para variaciones y especificaciones territoriales, y allí como que se puede responder mejor con la educación para las necesidades de cada lugar. Y en este proceso también los docentes participan activamente y de allí tienen su valor también. Y fue el tercer tema, que son las diferencias regionales de aprendizaje y bienestar. Ya mencioné los cambios en legislación y la agregación de horas de matemáticas y todo eso, pero además de eso tenemos que realmente como que las diferencias regionales en aprendizaje y también bienestar se han aumentado en Finlandia en los últimos años. Y ahora tenemos este año se lanzó como una inversión de casi 146 millones de euros hasta 2027 para crear acciones de igualdad como que de diferentes actores. Y al final, porque supongo que es mi como que charla final, quería solo como tal vez decir algo de animar un poco, que si vemos hacia la historia, desde hace 100 años, Finlandia era un país pobre, realmente. En Europa fuimos el país tal vez más pobre, recién ganado la independencia de Rusia y también saliendo de una guerra civil bastante sangrienta, que no mucha gente sabe. Y realmente se decidió trabajar juntos en la sociedad, y enfocando en la igualdad social del país y también en la educación. Son los dos claves realmente de todo el éxito del país. Nosotros no tenemos grandes riquezas naturales, tenemos muchos árboles, mucho bosque, poco gente. Bueno, eso es tal vez algo que es fácil de manejar, bueno, pero entonces teníamos que invertir en las personas, y eso fue una decisión de toda la sociedad, de un compromiso así social. Y después, viendo la historia de educación en Finlandia, los avances más importantes han sido los que tienen que ver con los docentes. Entonces, formación de docentes al nivel de maestría. Aumentamos eso y hizo toda la diferencia, porque son investigadores en sus clases, entonces pueden también ser innovadores, pueden evaluar su trabajo, el aprendizaje de los niños de una manera muy distinta. Y después, claro, fortalecimiento de la capacidad de acción, esa autonomía de los docentes también, y el liderazgo de los docentes sobre su propia experiencia pedagógica. Entonces hay que invertir en los docentes realmente. Bueno, yo en esa transformación de los territorios, de manera particular insistiría en recuperar iniciativas y prácticas que han sido no solo inspiradoras, sino exitosas en los territorios, no solo en Antioquia, en el distrito, sino también en algunas zonas de Colombia, entre ellas nuestros entornos protectores. Insisto también que para transformar estos territorios sería necesario darle el protagonismo al agente educativo, insistiendo que no es solo el agente educativo docente, ese es uno, pero también a todos aquellos que interactuamos en la cotidianidad con niños y con niñas, con un compromiso en los procesos de actualización, inspirados en una escucha activa de esas voces de los niños y de las niñas, haciendo vida una participación auténtica de los niños, no que simule que ellos participaron, sino que realmente puedan tener su voz. Y insistiría también en que no sigamos comprometidos en acciones aisladas, sino en procesos intencionados con soporte en evidencia científica. Todas las universidades, todas las asociaciones, tenemos diagnósticos, tenemos proyectos de investigación, se entregan y no pasa nada. Y tenemos que también optimizar el gasto. Insistiría en invertir en unos currículos disruptivos que nos permita responder a las condiciones de la calle y la hora de nuestro territorio, y terminaría llamando a que podamos fortalecer unos sistemas de datos robustos que nos permitan no solo saber dónde están nuestros niños, quiénes son, qué procesos hemos venido trabajando con ellos, qué funcionó y qué medidas tenemos que tomar aquí y ahora
para superar los errores y fortalecer e incrementar los esfuerzos, y que funcionáramos como unos nodos que realmente puedan cubrir el territorio. Muchas de nuestras acciones están centradas en algunas comunas, en algunos municipios, y hemos invisibilizado algunos territorios, desafortunadamente perpetuando brechas. Tenemos la posibilidad, y con esto termino, de organizar unos nodos que no sean solo geográficos, que no sean solo por municipio, que no sean por comuna. Tenemos otros elementos que nos unen y que facilitarían mucho un proceso de intervención significativo. Gracias. Bueno, en cómo transformar las condiciones del territorio, creo que es clave, y se mencionó ahora, y es leer las necesidades de ese territorio y las realidades. Desde el Estado no es una tarea fácil, porque pues digamos que cuando pensamos una estrategia de intervención, una propuesta para el territorio, lo pensamos como en Medellín, ¿cierto? Pero Medellín tiene una serie de comunas, territorios con unas realidades distintas en algunos casos. Entonces creo que es importante que cuando nos pensamos en esas estrategias dejemos siempre el espacio y el lugar de poder hacer unas lecturas territoriales que permitan ver esas necesidades, pero también esas capacidades que los territorios ya tienen. Y eso incluye las voces de los niños y las niñas, ¿cierto? Que es también un reto que tenemos especialmente en primera infancia, cómo seguimos no solo dando esos espacios de participación, sino desarrollando también las capacidades, que haya un pensamiento crítico, que hayan unas habilidades en todos esos procesos que tenemos de acompañamiento con los niños y niñas para que puedan hacer parte de esas construcciones de territorio. Creo que es importante fortalecer las redes comunitarias, convertir los territorios en espacios seguros para los niños y niñas, que realmente haya un trabajo articulado, creo que lo hablábamos ahorita, entre la familia, la comunidad, las instituciones que están en los territorios. A veces llegamos el mismo distrito con distintas dependencias, entonces estamos varios con chalecos allá en el territorio, pero no nos hablamos, y hay distintas instituciones, las mismas investigaciones territoriales que se hacen y no nos hablamos. Si pudiéramos, yo sé que esto se ha dicho muchas veces y sé que ya tenemos espacios de articulación, pero sería realmente no solo una economía de trabajo, sino que podría enriquecer mucho más los territorios en ese fortalecimiento. Lo decía también al principio y lo acaba de decir la decana, no tenemos equidad en los territorios. Y créanme que no siempre no es que no los visibilicemos, sino sí que sigue siendo un reto, y creo que entonces también hay que articularnos para saber cómo llegar. Lo que yo les decía ahora, por ejemplo, hay territorios que a mí me dicen, Diana, ahí necesitamos un centro infantil. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cierto? Y mientras buscamos ese cómo llegamos con distintas estrategias, pero que no sea solo buen comienzo que logra llegar, por ejemplo, 2 veces al mes con un encuentro y con unos paquetes alimentarios y un acompañamiento a las familias, sino de nuevo, si nos podemos articular y no todos nos vamos para la misma comuna, sino que logramos distribuirnos desde los distintos sectores, podríamos llegar mucho más. La educación contextualizada y relevante, creo que también ahorita lo hablábamos, y es cómo flexibilizamos esa educación, cómo tenemos en cuenta las realidades territoriales. Buen Comienzo, por ejemplo, ha dado pasitos como tener un jardín específicamente con la atención a niños y niñas indígenas, y que todo lo que pasa allí esté en contexto, que además es un reto porque es que no tenemos una comunidad indígena, tenemos muchas, y no son las mismas prácticas culturales y tradiciones. Así que ahí en todo caso es seguir haciendo ese esfuerzo, y como lo decía la decana, no son las mismas preparaciones de alimentación, no son las mismas formas de expresar el afecto, y ahí es importante que también hagamos un esfuerzo en una educación contextualizada, y esa transformación del espacio público finalmente que sean espacios amigables para los niños y niñas. Pues Tonucci, yo creo que vino a Medellín como 2 o 3 veces a hablarnos del tema. Tenemos incluso por decreto que Medellín es un territorio, una ciudad de niños y niñas, pero todavía no lo es.
así como tampoco lo es para nuestros adultos mayores, ¿cierto? Es una ciudad pensada para los carros, para el comercio, para nosotros los adultos, pero entonces cada territorio, como en cada comuna, hacemos también la conciencia de cómo hacemos parques, espacios de juego, pero de nuevo también no el mismo columpio, el mismo mataculín, como le decimos nosotros, no sé si todavía se diga así, perdón, sino cómo de nuevo con la participación de ese territorio de los niños y niñas nos pensamos qué quieren. A veces hacemos un arenero y cuando vamos a los territorios el arenero lo están usando los gatos. Y los niños no pueden entrar porque el gato orina ahí y otras cosas. O tenemos canchas y parques que hoy son usados es por los jóvenes y con prácticas que no son las adecuadas. Entonces, ¿cómo realmente construimos unos espacios amigables y protectores y diría que además promuevan la creatividad de nuestros niños y niñas? Que sean parques, por ejemplo, de juego que lo que les permita es construir, jugar libremente y no siempre proponerles juegos tan estructurados. Para mí eso también creo que es una construcción de territorio con los niños y niñas y creo que hemos dado pasos, pero que nos falta también mucho en esa construcción y en parte, como les digo, porque llegamos con las mismas propuestas y sin leer realmente los territorios y sus capacidades, no solo las necesidades. Los territorios ya hoy tienen capacidades, tienen líderes que han trabajado mucho, por ejemplo, en temas de infancia, y eso no lo podemos desconocer al momento de intervenir. Gracias. Bueno, para no reiterar varias de las cosas que han dicho, sino complementar y concentrándome en el territorio, saliéndome un poquito como del espacio específico de la escuela, creo que es importante varias cosas. Por un lado, como una movilización social que le ayude también a las comunidades a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de espacios seguros, de proteger a los niños, de por qué es importante el juego. ¿Y esto por qué? Porque si la comunidad no entiende el sentido de esto, va a verlo como una propaganda cualquiera y ya. Entonces creo que nosotros como adultos somos los responsables de garantizar estos ejercicios de derecho de los niños y las niñas y nosotros tenemos que entender por qué. En ese mismo sentido, menciono de manera muy importante a la comunidad y hay ejercicios como que transforman ese espacio público y ese territorio, ese barrio, esas calles y que son ejercidos por la comunidad, por madres comunitarias, por maestras, por artistas, por bibliotecólogos y es que recorren las calles con los niños de primera infancia y que las comunidades, los señores de la tienda, el vigilante, el portero, el policía, el vendedor ambulante, que la gente vea a los niños genera inmediatamente una reacción humana y es que ellos están ahí, cuidado, atentos, pilas, es una cosa pues humana, incluso primitiva, de cuidar a la cría de la comunidad, ¿sí? Como esto es muy importante y creo que nos equivocamos en proteger demasiado a los niños que no habiten el espacio porque el espacio es peligroso. Pero que los niños estén en el espacio es lo que hace que todos los que estamos en ese espacio tengamos atención de cuidado con los niños y las niñas. Entonces, menciono esto porque he conocido de distintas experiencias en el país donde sucede esto. Salen los niños de la escuela y los llevamos juntos, puede ser la comunidad, una red de familias. Recogen a los niños de la escuela o el jardín infantil y se van juntos caminando por la calle, un grupo de niños pequeñitos de 3, 4 años, caminando hacia el parque, caminando hacia la biblioteca. Eso genera en todos atención, oíganme si no. Los carros frenan, ¿sí? Como que hay una tensión. En ese mismo sentido, pues esas comunidades también empiezan a visibilizar y a tener atención sobre los niños y las niñas y por eso nombro algo que, digamos, está sucediendo desde el entorno educativo, desde los jardines infantiles y es como un movimiento que son los colectivos pedagógicos, que prácticamente son maestras que se encuentran precisamente para ese intercambio de saberes, yo no me las sé todas, otro me puede enseñar desde su experiencia, desde lo que ha vivido. ¿Y qué tal si ese colectivo pedagógico se abre a otros agentes comunitarios
el bibliotecólogo, el policía, el médico, la enfermera, que están con los niños y las niñas, los atienden y empiezan entre todos también como a fortalecer ese saber y esa atención sobre los niños y las niñas. Creo que eso es muy importante y en términos de lo último que mencionabas, hay un compromiso territorial desde los alcaldes, los gobernantes. Hay que recuperar el espacio público. O sea, en muchos lugares de este país los parques son territorios riesgosos, muy peligrosos, donde están las bandas criminales, donde están las redes de microtráfico y no son para los niños y las niñas. Entonces, ¿cómo como comunidad vamos a recuperar ese espacio y a proteger a los niños? Además de garantizar estas infraestructuras de los parques como pertinentes y que son para que los niños sí quieren jugar a eso, sí es importante que la comunidad habite esos espacios y los transforme, y para eso no necesitamos grandes recursos ni rubros financieros altísimos. Podemos hacer una instalación de juego con material reciclable, con agua y con tierra, a la manera como lo propone por ejemplo Javier Abad. Es algo muy sencillo que puede pasar y que puede salir desde nosotros como familias, como comunidad, como líder de la acción comunal, que un día al mes es el día de los niños jugando y todos vamos a jugar. Como ese tipo de cosas en el territorio son las que nos gustaría poder acompañar y motivar. Muchas gracias. Bueno, no me queda sino tratar de recoger todo lo que han dicho mis compañeras maravillosas en esta conversación. Yo quisiera empezar tal vez por lo que han coincidido todas, y es que necesitamos un consenso social, que yo dividiría, digamos, en un consenso desde lo político, en el mejor sentido de la expresión, y desde lo cultural, digamos, que de alguna forma creo que recoge lo que hemos mencionado cuando Julia decía, es que nos tiene que doler, o sea, es un fracaso, digamos, de la política pública y de esta sociedad en general, que haya niños que se estén muriendo niños y niñas que se estén muriendo por razones de desnutrición o violencias, y ese debería ser realmente uno de los principales indicadores del desarrollo, y no puedo acordar más. Quería volver sobre eso porque eso es clave, es lo más básico, y nos seguimos midiendo, digamos, por otros elementos, y ahí es, digamos, donde culturalmente funciona. Entender que el Estado, no somos los que aquí representamos al Estado, digamos, tenemos la fortuna de estar aquí sentados, pero no estaremos hacia adelante. El Estado somos todos, porque tenemos los derechos, pagamos los impuestos, y no solo es la iniciativa del Estado, sino la manera en la que nosotros construimos esa comunidad, que en la práctica, digamos, lo podemos ver en los espacios en donde nosotros vivimos. Mis papás viven yo crecí en un barrio popular de Bogotá, y cuando vuelvo veo un parque que de mi infancia estuvo abandonado, retomado por la comunidad. Los fines de semana sale la iglesia, ponen carpas, hacen toda la cosa, lo que en algún momento era un espacio para el microtráfico y un montón de elementos, la comunidad lo recuperó. Esa es también la acción del Estado, porque el Estado es esta comunidad. Entonces, esos consensos, y ahí Joana tiene toda la razón, esos consensos en Colombia son territoriales, porque siempre tenemos nosotros el referente de los países que han hecho bien la tarea y ha sido absolutamente útil para intentar pensar nuestros sistemas, pero este es un país de 45, 46 millones de habitantes, entiendo que son como 5 o 6 en Finlandia, y eso implica que los consensos son locales. La crisis de la democracia que tenemos en este momento, cuando los filósofos antiguos hablaban de democracia, lo hablaban con una gran conversación, que eran un espacio físico, el ágora, y ahí teníamos la conversación. Después la conversación la pasamos a la democracia representativa, y pues los políticos en teoría están teniendo esa conversación por nosotros, pero la era de la información ha puesto en crisis esa conversación. ¿Cómo vamos a transformar nuestros territorios de cara a esa conversación con nueva información, y cómo en ese contexto ponemos de prioridad a niños y niñas? Ese es el gran reto del desarrollo, digamos, de nuestras comunidades y de este país, y no es una única receta para el país, es una receta que tenemos que estructurar en cada uno de nuestros territorios, que, como decía también Julia, son territorios que no se circunscriben únicamente a lo político-administrativo, sino que tienen unas características diferentes, identidades culturales,
movimientos que todos los días están realizando entre municipios que no hacen parte del mismo departamento, y eso nos pone un reto a nosotros, si en este momento sí estamos liderando esta lógica del Estado, y es pensarnos los sistemas estatales en función de esas realidades. O sea, pensar la descentralización no solo, digamos, a través de esos esquemas político-administrativos que están definidos actualmente, sino en asociaciones territoriales que permitan eso. Pensar si las secretarías de educación certificadas realmente son el mejor mecanismo para manejar el talento humano del sector educativo, o deberíamos estar pensando en regiones funcionales de educación como las pensamos para el trabajo, para la movilidad o para el medio ambiente incluso, ¿no? Que seguramente estarán muy conectadas porque usualmente los asentamientos humanos están alrededor de la asociación del agua. Entonces es fundamental la descentralización con esa mirada innovadora que tiene que tener pues, 3 cosas que además pues, ya han dicho ustedes, el acceso a través de llevar la oferta que incluye infraestructura y dotaciones y digamos unos profesionales que estén bien cualificados y constantemente en formación. El trabajo con la comunidad que viene en esa lógica que les hablaba de la profundización de la democracia en cada uno de los territorios, y lo que hemos hablado en las otras preguntas. O sea, ya todo lo que dijimos sobre la constitución del cuidado, lo que dijimos sobre los retos que tenemos en los procesos de formación en la primera infancia son claves que nos permiten ya en la práctica y en lo material entender cómo eso se hace o en un centro de cuidado de ICBF o en un colegio que tenga el preescolar de 3 grados. Entonces, creo que eso es fundamental. Esta es una pregunta, yo creo, no solo sobre la infancia, sino sobre cómo avanzamos en el desarrollo de este país, que empieza, y lo más importante deben ser nuestros niños y niñas. Bueno, muchas gracias. Gracias a las y los panelistas. Vamos a pasar a un momento de preguntas. Vamos a tener unos 10 minutos máximo. Lo que les voy a pedir es que si alguien tiene consultas, preguntas, por favor lo haga de un modo muy, pero muy preciso, justamente para poder escucharles a ellos, para que puedan dar la respuesta. Entonces, voy a tomar 2 o 3 personas para la palabra. ¿No hay preguntas? Ajá, muy bien, todo fue realmente muy, muy claro. Yo creo que fue claro y conmovedor, es decir, a mí me ha conmovido también escucharles, porque en general, a ver, no en general, creo que se ha progresado mucho, pero yo estaba pensando, ustedes hablaban, muchas veces se entiende la educación como un acto de caridad, no como un acto de derecho y como un acto de empoderamiento de las otras personas, ¿no? Entonces yo voy, ofrezco el servicio, ¿no? Y le estoy dando algo. No, yo no le estoy dando algo. Es su derecho, ¿no? Perfecto, ya provoqué. Muy bien, ¿vio? Ahí está. Entonces, no, solamente pensar sobre el nuevo contrato social, ¿no? O sea, creo que esto es fundamental, ¿no? Es decir, Los futuros de la educación, que es una publicación de UNESCO del 2021. UNESCO hace cada cierta cantidad de años algunas publicaciones, una publicación, ¿no? Para repensar la educación. Habla, ¿no? De todos los temas de pedagogía, formación docente, bueno, todo lo sistémico, gobernanza, financiamiento, pero habla sobre todo de un nuevo contrato social, que era lo que ustedes mencionaban. Entonces aquí 2 manos tenía, aquí y, ¿quién más? La segunda. ¿Alguien les puede alcanzar el micrófono? Te doy este. Muy bien. Y te digo que es un poco amedrentador eso. La señora de verde. ¿Cuál? Mira, Romina. Necesitamos mensajes alentadores. Hola, no, gracias por la invitación, pero aquí nos estábamos preguntando con la compañera de un evento de estos es absolutamente interesante y de muchísima importancia, y nos sorprende un poco la relativa poca asistencia, ¿cierto? Entonces no sabemos si tiene que ver con las fechas. Es cierto que va, por ejemplo, en días de semana donde todos los docentes o mucha gente está trabajando y no puede asistir a un evento de esta importancia, o también la falta de, no sé, de pronto del compromiso
institucional en todos los sentidos, de que un evento como esto sea visitado por en realidad los actores directos de este tipo de, ¿cierto? Porque es absolutamente necesario que todos tengamos esa conciencia, los que somos pues, docentes o los que tenemos eso. Entonces esa sí es como una de las preguntas, ¿por qué semana o por qué no fin de semana? Y de pronto es porque fin de semana es más, bueno, no sé, ese es uno de los asuntos. Y también entonces cómo hacer desde la institucionalidad que este tipo de conversaciones llegue más a los actores que en realidad tienen que llegar. Muchas gracias. Tomamos una más porque me vinieron a indicar que solo teníamos 5 minutos más. Entonces tomamos una más y ahí les pido para responder, incluyendo esta última. Buenos días. Mi nombre es Carlos Tamayo. Un estudiante de la profe Julia Victoria. Ayer a la 1 de la mañana me di cuenta que iba a estar acá, entonces madrugué. No había visto la programación y lo que dice la profe es verdad, es triste ver tan poca gente en algo tan importante de ciudad como esto. Mi intervención es, soy uno de los favorecidos en una de las 300 becas que dio Federico Gutiérrez hace 4 años. Y entonces a uno le parece, soy docente del municipio del distrito, y algo que decía Julia ahora, y es que no nos hemos unido en una cantidad de instituciones que tiene el gobierno, posiblemente lo que se han hecho en Finlandia, como lo decía Joana, y es, por ejemplo, lo siguiente: nosotros somos 300 becarios y hay 300 investigaciones que se han quedado en una sola institución educativa, que se proyectaba que hubiera un trabajo en otras instituciones, pero no se da. Y lo mismo ocurre en todas las becas que da Sapienza, en todas las becas que se dan en una cantidad de espacios, pero todo se queda ahí. Nosotros los maestros, por ejemplo, presentamos una investigación o una ponencia para ir a otro país, y yo cuando ingresé al municipio tuve la oportunidad de presentarme para una ponencia en Argentina, Chile, Perú, una cantidad de cosas. Cuando estaba en un colegio privado, más me demoraban a abrir la boca para decir, vaya, represéntenos. En el municipio no tenemos rubros para la investigación de los maestros. Muchas gracias. Gracias. Respondemos porque realmente tenemos que cerrar, ¿sí? Lo siento mucho por las otras personas. Entonces, si usted quiere. Yo quisiera insistir en que en el lenguaje popular en Colombia decimos que uno da comida, pero no da hambre, ¿cierto? ¿Qué esperamos? Que eventos como este puedan movilizar el compromiso. Sé que habrá esfuerzos en algún momento para Congreso Buen Comienzo, para festival, para Expo Educación. Aquí en la ciudad tuvimos un evento de matemáticas enorme, hace ya más de una década, y que logramos era que se tomara como una superclase. Y en las facultades y en diferentes instancias tomamos decisiones para estar acá. Entonces, eso hace parte de volver a poner en la agenda pública lo que es la educación. Y vuelvo a insistir, vea, una cosa es la política se publica, pero la agenda es donde podemos empezar a gestionar. Entonces hay un reto para que si nos duele la educación y estamos comprometidos, toquemos puertas, hagamos la bullita, hagamos la solicitud, porque creo que podemos volver a posicionar la educación no solo en este distrito, sino a nivel país, como un asunto vital para una transformación y un mejoramiento. Y en lo segundo, termino así rápidamente, insisto en que si hay un liderazgo, sí es posible que las investigaciones que se están realizando no solo desde los becarios, sino desde los grupos de investigación, las asociaciones, tengan un impacto transformador. Y ahí tenemos que, creo que queda acá, un compromiso de mirar desde dónde se va a empezar a optimizar la información que ya existe para que se convierta en un dato para la toma de decisiones. Creo que hay un reto en estas alianzas público-privadas para que eso se haga una realidad y esa inversión en dinero y en talento humano tenga un efecto transformador. Solo agregar un comentario, y es que estoy totalmente de acuerdo. Creo que nos tenemos que preguntar cuando nos pensamos cada uno de estos espacios cómo realmente se saca su mayor provecho, ¿cierto? Y creo que tiene que ver con algo que yo he insistido hoy y algunos compañeros, y es cómo nos articulamos y cómo realmente
hacemos que las distintas dependencias no solo sepamos, sino que nos comprometamos y desde la planeación tener eso en cuenta, ¿cierto? Yo les doy un ejemplo, nosotros acabamos de vivir el Congreso Buen Comienzo y son 6.000 agentes educativas y logramos que en total tuvimos unos 6.500 asistentes. ¿Cómo se logra eso? En la planeación, que es muy importante todo esto, el panel, el lugar, los momentos. También está esa negociación y cómo, por ejemplo, ¿qué hicimos? La jornada pedagógica que tienen normalmente una vez al mes, les dijimos la jornada pedagógica va a ser estar en el Congreso. Entonces este día, este jardín, lo que hicimos fue, no estuvieron los 3 días, nos aseguramos que cada día tuviera una agenda que fuera similar. Y entonces este día estos centros y jardines no van a prestar atención porque nos da susto a veces eso, ¿cierto? Y es decir, entonces no van a estar los niños y niñas atendidos ese día, no, es un día, pero va a ser un día que realmente nuestros agentes educativos, nuestros docentes van a poder vivir una experiencia que esperamos que sea enriquecedora. Entonces creo que yo creo que la invitación sobre todo es para que siempre que hayan esos espacios nos hablemos y estemos enterados a tiempo para quienes tomemos decisiones como ese tipo, porque hay un compromiso de cada uno, pero no es lo mismo ir y gestionar yo mi permiso, así además nosotros abrimos las posibilidades para que estén aquí. Bueno, muchas gracias para todas y todos. Quisiera que le demos un aplauso a los panelistas. Y bueno, le deseamos a todas y todos que tengan una buena jornada y sí decirles, miren, yo he sido testigo de muchos espacios por mucho tiempo que han ido creciendo de a poco. Entonces, animarlos a que están estos espacios grandes, ustedes pueden también hacer espacios medianos, pequeños, bilaterales, grupales. Lo importante es continuar insistiendo con el tema, con el diálogo y la reflexión. Los temas crecen, los temas se afianzan y eso depende de las personas. Entonces yo creo que todos tenemos el consenso de lo importante que es esto. Entonces les animo a seguir trabajando, no depender de estos espacios grandes, sino de reconocer y valorar que la discusión en este tema no solo es necesaria, sino que nunca termina, porque tenemos lo más importante de nuestras sociedades, ¿no? Que son las personas y desde su comienzo, los niños y las niñas. Así que muchas gracias y buena jornada.